Antes de la literatura, Diamela, usted, sus primeras actividades públicas, artísticas, estuvieron ligadas al colectivo de Acciones de Arte, hoy el súper legendario CADA, ¿no? Este grupo que se creó en 1979, que estaba en momentos muy duros de la dictadura. ¿Cómo llegó a ese espacio? ¿Cómo se encontró con ese grupo de gente? Ahí estaba Loti Rosenfeld, Juan Castillo, Fernando Balcells eventualmente y Raúl Zurita. Se lo pregunto pensando que usted ya escribía, ¿no? Y usted ya estaba escribiendo, no había publicado todavía, pero ¿cómo llegaron a ese lugar donde los materiales eran acciones, performance? ¿Cómo pasó usted personalmente de la palabra a la acción? En realidad fue básicamente, yo estuve en el Departamento de Estudio Humanístico, donde hubo un seminario acción, donde hubo una serie de representaciones y por lo tanto ya había una cierta experiencia en salir del formato tradicional del libro, ¿no? Hubo una puesta en escena de Artaud, los Sensi de Artaud, los Cenci. Fue una experiencia interesante, lo dirigió Ronald Kay. Entonces, cuando Loti Rosenfeld y Juan Castillo vinieron a mi casa, ellos plantearon hacer algo, ¿no? Un algo indeterminado, un algo, hacer algo, frente, por supuesto, a las condiciones por las que atravesábamos de la dictadura. Entonces, desde hacer algo llegamos al tema de la ciudad intervenida por los militares, donde los espacios públicos pues no nos pertenecían, porque estaba vigilada, no solo por el toque de queda, sino por una permanente presencia militar. Habitábamos un estado de excepción. Como dice Agamben, ¿no es cierto?, era el poder soberano. Entonces decidimos hacer algunas acciones, lo llamamos en ese momento, no estaba, o nosotros no conocíamos, pero yo creo que no estaba instalado el concepto de performance en ese momento, ¿no? Y ahí entonces el centro fue política y ciudad y arte, fueron esos tres elementos. Y como ya he dicho, Roberto, la verdad es que fue muy interesante porque una de las intervenciones más importantes en el espacio público fue el No Más. Eso fue a 10 años del golpe de Estado del 83. Salimos a rayar los muros con el No Más como signo, ¿no? Porque era más económico también, frente a la noche y a la posibilidad de ser descubierto, pues salíamos también en toque de queda y para eso invitamos, como siempre lo hacíamos, a otros artistas, intelectuales, y ellos también fueron al No Más, porque apostamos, y eso fue lo más importante de eso, es que la ciudadanía iba a participar con sus demandas, ¿no? Entonces de ahí apareció el no más dictadura, no más muerte, etc. Ahora, ¿qué es lo más pensable del no más? Es que en arte y política, la política se apropió de eso, porque hasta hoy tú ves no más, ¿no? No más AFP, en fin, todas las carencias que la población y la ciudadanía tiene. Entonces tú no puedes ir a decir, fíjate que esto es una obra cada, porque sería ridículo, porque ya le pertenece a la ciudadanía y eso sí me parece muy espectacular, ¿no? Que de verdad haya resonado como invocación. El último trabajo, cuando ya no había habido una merma de integrantes del CADA, fue en torno a una mujer que había perdido a su pareja por los levantamientos populares, ¿no? Contra la dictadura, que es algo que todavía no está lo suficientemente pensado, donde muere mucha gente, muchos de ellos dentro de su casa, porque las balas atravesaban los muros. Ahí muere Yanlán.
Entonces, todavía yo creo que no se ha hecho lo suficiente sobre las protestas populares, ¿no? En las poblaciones y los resultados catastróficos en las personas que legítimamente ejercieron su derecho a protesta. En ese momento, pensando en 1983, usted estaba publicando Lumpérica, ¿no? Entonces el trabajo del CADA, trabajo creativo, colectivo, político, tenía un correlato, creo, sospecho, con su escritura literaria, ¿no? ¿Cómo era, cómo afectó esa experiencia colectiva de salir a la calle, ¿no? Con la escritura que siempre es una acción solitaria, íntima, digamos? Bueno, la verdad es que yo me demoré 7 años en escribir Lumpérica. Es decir, si se publicó el 83, yo empecé en los 70, ¿no? a escribir con mucha incerteza, en parte porque curiosamente y de manera muy rara en realidad, el haber estudiado literatura me puso en un escenario mucho más crítico, porque para mí ya sabía con claridad meridiana que la literatura no era un modo de expresión de mí misma, que había una historia de la lengua, yo tenía, creo, una buena formación, especialmente con la historia del castellano, desde el medioevo en adelante. Entonces, mi punto era cómo encontrar, no era qué escribir, porque en verdad siempre se ha escrito de lo mismo, no se mueve la literatura de sus ejes más convencionales desde siempre, ¿no? Que puede ser en fin, la venganza, la traición, la muerte, etcétera, ¿no? Eso está desde siempre, o los conflictos familiares con los griegos, o por otra parte, la cuestión más de poder y de traición con Shakespeare, ¿no? Entonces no era para mí el problema qué escribir, sino cómo escribir. Y de hecho, cómo escribir lo que quería escribir. Y de hecho, para mí la letra tiene un valor muy alto, la escritura. Es como sacar a la escritura de la escritura, digo más convencional, ¿no? Esa era la tarea que me propuse, una tarea bastante que por supuesto todavía no puedo alcanzar, ¿no? Era cómo romper, digamos, la burocracia de la escritura para entrar en un punto más desafiante para mí. Siempre estoy pensando desde mi punto de vista, no es una regla general la que estoy diciendo. Y entonces yo ya había escrito hacía varios años atrás mucho un cuento de un hombre que iba a morir en una plaza. Pero con la dictadura, efectivamente, por el toque de queda todos corrían apresuradamente para llegar a sus casas porque había una disposición en ese estado de excepción que te podían matar sin que eso implicara, digamos, un abuso por parte de los militares, porque estabas ya fuera del toque de queda. Entonces la gente corría para llegar a sus casas. Piensa que el golpe éramos gente joven, ¿no? Perdimos la noche, perdimos las conversaciones en los bares, eso se acabó, así de un golpe, por el golpe. Entonces era bastante inusual lo que nos pasó. Había prohibición de reunión de más de 10 personas en casa. Entonces perdimos la noche y por otro lado las víctimas, tanto en las cárceles, en torturas, en desaparecidos, en fusilados, era mi generación, ¿no? Mi generación de izquierda. O sea, yo viví ese momento catastrófico de ver que mi generación era la más castigada por el golpe. Pero una noche que iba a mi casa, como siempre, muy apurada por el toque de queda, vi la plaza iluminada, bueno, con todas sus luces, impecable. ¿Pero para quién? Era como una escena teatral, ¿no? Faltaban
los personajes que llegaran a la plaza. Entonces ahí empecé a pensar en esa novela desde la óptica, digamos, del teatro, porque me interesa la teatralidad de la letra, la novela también como puesta en escena. Cada frase también implica una puesta en escena del discurso para sacarlo precisamente de su monotonía y llevarlo a una cuestión literaria. Esa ha sido, digamos, desde el Umpérica en adelante. Pero yo ya, efectivamente, ¿qué fue lo que el CADA me permitió? Fue ver la cuestión del corte por el vídeo, ¿no? Nosotros fuimos de los primeros que ocupamos vídeo y con Lotti Rosenfeld participábamos en las ediciones de esos vídeos. Entonces yo veía esa parte muy burocrática también del vídeo, pero vi el corte, la edición. Eso me sirvió mucho para Lumpérica. Pensando en lo que usted dice de sacar la escritura de la escritura, ¿no? Usted ya con los años ha ido formando una especie de canon chileno, una especie de mapa de referencias literarias donde aparece Marta Brunet, Carlos Droguet, José Donoso. Esas lecturas, esa idea de la literatura, ¿estaba ya dando vueltas en la escritura de Lumpérica o en sus primeros escritos, digamos? Más allá de la cuestión política, digamos, de encontrar una forma de escribir nuevo. Porque en Lumpérica y esos primeros textos también, entre otras cosas, lo que hacen es romper con una narrativa tradicional que estaba muy dominante en Chile, especialmente en la novela, digamos. Bueno, para mí era Lumpérica, o sea, era como encontrar la escritura, ¿no? La escritura que yo quería encontrar, ¿no? No estaba pensando tanto en relación a otros, sino era una batalla, digamos, con todas las lecturas que tenía, con los ciertos saberes que había adquirido, pero no me ponía en un plano, por decirlo, de la literatura chilena, porque no estaba en mi horizonte, porque la gran tarea era terminar esa novela, que me costó mucho para encontrar, digamos, el sinuoso camino, ¿no? Pero no pensaba así, por supuesto, yo tenía y tengo una gran fijación y reconocimiento de las literaturas chilenas desde la poscolonia, desde Martín Rivas en adelante, ¿no? Y las pienso y las sigo pensando, pero no como para... Nunca pensé en insertarme o sea, en permanecer o ser o estar, sino para mí la batalla, y hasta hoy es el libro que estoy escribiendo. En ese momento, más allá del ámbito del CADA, que entiendo que era un grupo que dominaba muchos espacios de la vida artística e intelectual que usted vivía, había un campo literario, ¿no? Y entiendo que llegó José Donoso, volvió después de varios años, Sí. hizo un taller, ¿no? Que fue muy importante, y según sé, usted ha contado que usted no estuvo en ese taller, pero mantuvo alguna relación de amistad con él. Y en alguna entrevista hace algunos años, usted contaba que Donoso aceptó su deferencia literaria, digamos. ¿Cómo fue la relación con Donoso? Fue muy bien, yo aprendí mucho con él. De hecho, una serie de lecturas fueron impulsadas por las conversaciones con Donoso. Donoso era literario, su tema era la literatura, pormenorizada. Nosotros entrábamos en conversaciones específicas, ¿no? Por otra parte, francamente, no era una persona chismosa, por decirlo. Las conversaciones se centraban en eso, yo aprendí. Desde luego, yo no estaba en la línea donosiana. Donoso, yo no creo en ningún sentido que se haya sentido impresionado por mis libros, sino yo creo que en donde coincidimos fue en las conversaciones literarias y en las lecturas. Y yo frente a eso tuve una relación de amistad con Donoso muy poderosa. De hecho, el día que murió desafortunadamente, me llamó Pilar, su esposa, para decirme, me llamó como muy temprano, para decirme que había muerto Donoso. Yo fui,
estaba en ese momento todavía acostado en su cama. Fue un momento muy penoso, importante, saber que se había terminado, digamos, una vida y que quedaba la vida libresca. Después de Lumpérica, usted siguió publicó por La Patria, ¿no? Pero también hizo este trabajo muy particular que fue el relato del Padre Mío, ¿no? Que parecía haber una continuidad incluso con los trabajos del CADA, que salir a la ciudad a recorrerla y dar cuenta de algo que está pasando ahí, ¿no? Ahí, en la historia de este hombre esquizofrénico que habla, que está en alguna parte de la ciudad, quizás pueda haber una conexión con estos primeros relatos sobre la dictadura, pero también había en usted un deseo de contar esa voz que estaba velada por la sociedad, digamos, que estaba oculta de alguna forma. ¿Había un deseo de contar ese mundo? Bueno, para mí fue muy, fue un proceso, porque en verdad ese libro sale varios años después de la realización de estas conversaciones, que fue una vez al año, ¿no? O sea, fueron 3 años, en 3 años, más los años en que estuve pensando esto. En realidad yo tenía un interés por la ciudad, tenía varios recorridos. Este no era el único, ¿no? Solo que los otros recorridos que tenía con otras personas eran muy complejos, porque podían ser trivializados si se publicaban, ¿no? Entonces, por lo tanto, iba desechando, aunque eran personas del todo atractivas, del todo interesantes, del todo importantes. Entre ellos estaba un transexual. En esos años, yo estoy hablando antes del Padre, bastante antes, los 70, que se había operado en Valparaíso. ¿Ya? En ese momento hacían operaciones trans. Era interesante saber que en esos años, los 70, se hacía ese tipo de operación en hospitales públicos. Él se había operado. Yo siempre pensé por qué se operó mientras lo entrevistaba, ¿no? ¿Por qué se operó? Y después me di cuenta que él tenía unos hijos que se los habían regalado. ¿Ya? O sea, habían regalado, una mujer que hacía trabajo sexual le había regalado 2 niños. Y él vivía a su vez con otra persona y sus suegros. Hasta que me di cuenta que en realidad él era por sus hijos. ¿Ya? Porque quería que los hijos estuvieran seguros frente al ojo social cuando le dijeran mamá. Pero si yo publicaba eso, podía ser algo mirado de una manera que podía disminuirlo, ¿no? Entonces ese material lo guardé, todavía lo tengo, hasta el Padre Mío y otros, ¿no? Había otra gente que vivía especialmente en espacios públicos. Siempre había gente viviendo en espacios públicos, que yo entrevisté a muchos, era varios años. Pero de verdad que el Padre... ¿Qué estaba buscando? Está buscando algo. No sabía qué. Quería ver cómo funcionaban estos sujetos en una ciudad a la cual conseguían habitarla, más allá de sus condiciones. No es el caso de la persona trans, porque él trabajaba primero en un prostíbulo, pero se había reciclado enteramente como peluquera, ¿no? Él había, digamos, organizado de otra manera su vida. Pero estos otros vivían en la vida pública, y era interesante ver esa resistencia, ¿no? Cómo hacían del afuera su adentro, ¿no? En el afuera, ¿no? Eso adentro estaba en el afuera. Entonces eso es lo que me parecía muy interesante, pero el Padre Mío era el discurso. O sea, él vivía y resistía, no estaba, había sido institucionalizado, pero había salido de eso. Entonces era realmente excepcional su resistencia, su vida. Él tenía un perro, tenía así una fogata donde se cocinaba sus alimentos.
y tenía ese discurso alucinante, ¿no? Entonces fue muy, lo que me fascinó fue su habla y su resistencia a esa habla y el lugar de emisión de esa habla. ¿Desde dónde se emitía esa habla? ¿Para quién? Para mí. Y había ahí una sustancia literaria que va a terminar también en su ficción, en su escritura. Estoy pensando en novelas de esa época como, bueno, Por la Patria, ¿no? Que tiene a personajes como Coya, El Cuarto Mundo, Vaca Sagrada, que son escrituras que también tienen una cierta resistencia, ¿no? Pretenden resistirse a una narrativa, digamos, tradicional. Y además van mostrando, iluminando zonas como espacios privados de poder, reprimidas, digamos, que usted explora a la luz de una cotidianidad de la pobreza, la condición latinoamericana. Había un deseo, o sea, en la escritura, en la voz del padre mío, cuando llega la ficción, aparece, hay un deseo de contar que la ficción se transforme en esta... Es que hay una diferencia entre, digamos, el real y la ficción, ¿no? El gran problema es, creo que ya te lo he dicho alguna vez, es el respeto, ¿no? Cuando tú ingresas a espacios, entre comillas, existentes, reales, ¿no? Y en este caso, el padre mío, del que yo no supe su nombre, el problema es cómo respetar, validar esas voces, ¿no? En cambio, en la ficción, lo que me interesa, si bien es la política de la escritura, establecer una política de escritura. Esa es la gran tarea, porque no creo que la ficción deba ser efectivamente un lugar que ilustre lo político. Para eso está el ensayo y otras formas, ¿no? Sino más bien es cómo producir mi tarea, la mía, era una política de la letra. Y no estaba pensando, yo sé, y eso lo sabemos, y tú también lo sabes, que generó resistencia mi emergencia literaria, ¿no? Pero en verdad yo, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada, y por lo tanto lo que sí sabía es que yo iba, digamos, a seguir mi deseo de escritura, porque en definitiva yo no vivía de eso, entonces no tenía ni mercado ni nada a quien digamos, complacer, salvo, digamos, el deseo de escritura, que es algo que yo lo considero hasta hoy un privilegio. O sea, la vida, que tiene partes, como sabemos, extraordinariamente burocráticas, tú al escribir, pues, te liberas de esa burocracia y entras a otro espacio. Y eso no te lo quita nadie. Entonces, yo siempre he pensado que es un privilegio, como un lugar de la vida, entrar en eso donde te desprendes de ella. No digo que entre un espacio de muerte, sino que te desprendes de esa burocracia vital que todos tenemos y entras a este espacio mucho más amplio, con tu imaginario que tú no controlas enteramente, ojalá lo controlaras, pero no, el imaginario se impone y por lo tanto sigue siendo para mí lo más importante. Ahora, ¿qué es lo más importante de lo importante? Generar una poética, ¿no? La política de la letra, todo esto sostenido en una estética, ¿no? Ahora, como te digo, la emergencia, y creo que hasta ahora, es algo complejo, precisamente por no estar mucho en relación con el mercado literario, que hay un mercado literario. Si seguimos a Bourdieu, efectivamente en los campos, en el campo literario hay poderes, como en todos los campos. Yo efectivamente a veces no he calzado enteramente con eso. ¿Qué? Si lo que yo quiero es escribir más que calzar con algo, y esa es una tarea no menor, o sea, son años, porque yo me demoro años en que me absorbo en un tema
y lo sigo hasta que lo consigo. Ahora, eso no quiere decir que las novelas funcionen, porque siempre tienen grandes zonas de fracaso. Ojalá pudiera ser algo enteramente satisfactorio. Tengo zonas de fracaso, pero me moviliza seguir escribiendo para ver si logro subirle, pues. Yo sabía que había una experiencia nocentrista literaria bastante cultivada por muchos autores y al haber estudiado literatura y por lo tanto pensaba que yo no estaba haciendo nada que no estuviera dentro de los marcos literarios, como fue interrogar a las escrituras, interrogar sus formas, interrogar sus ritmos, porque para mí también la literatura tiene sonido, ¿no? Entonces ver que esos ritmos, bueno, yo leí bastante a Beckett, el mismo Joyce con el monólogo de la Molly Bloom, que instala, digamos, todo lo interior, lo caótico, el caos, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿por qué lo mío? Cuando vi que decían que no se entendía. Pero, como te digo, yo pensé que la gente estaba en cierto modo muy pedagogizada, ¿no? Y yo no quería seguir esas pedagogías, pero ¿qué le iba a hacer? Que no tenía nada que hacer. Entonces, por lo tanto, sabía que tenía que seguir más allá de una recepción. Como recorriendo las épocas, el tiempo, ¿cómo recuerda la década de los 90 en el ámbito cultural? Vi que se instalaba de manera muy fuerte o sea, se validaba el neoliberalismo, se validaba. Y entonces surge el yo como protagonista frente a nosotros, ¿no? Vi que efectivamente había un cierto exitismo, porque ahí viene la proliferación de tarjetas de crédito, la compra y la deuda, ¿no? Porque deuda, la gente compraba, se endeudaba, y la deuda, epistemológicamente, deuda viene de débita, que significa tener sin tener, ¿no? Entonces ese no tener teniendo, se preveía una cierta catástrofe segmentadora, que es lo que hasta hoy tenemos, ¿no? Entonces eso fue negativo, un cierto triunfalismo de un triunfo pactado que era necesario. Lo que yo pensé que era muy positivo era que por los derechos humanos, porque efectivamente la transición implicó otra mirada y otra actitud sobre los derechos humanos. Pero en realidad lo más terrible era para mí la desigualdad, y sigue siendo hasta hoy. Cómo se iba profundizando específicamente por el yoísmo y la cuestión de winner, ¿no? La idea del winner. Y eso también entró a la literatura hasta hoy. ¿Quién es winner y quién es los perdedores? ¿Es posible pensar que los años de la transición, los 90, su narrativa se haya volcado como específicamente a exponer las miserias del modelo neoliberal? O sea, hay novelas como Mano de Obra, Impuesto a la Carne, Fuerzas Especiales, Sumar Falla Humana, que es reciente, que todavía que se leen, digamos, como mapas de las desigualdades, ¿no? Que ahí aparecen todas estas señales tóxicas de lo que va pasando en la ciudad. Yo pienso que sí, que hubo... el estar en México me permitió mirar con más distancia y de una manera más conceptual, por decirlo, las nuevas formas que estaban adquiriendo las políticas mundiales, ¿no? Porque no solamente Chile, desde luego. Solo que Chile fue considerado el laboratorio neoliberal por el modelo Chicago, ¿no? Entonces fue más intenso y un poco más caricaturesco, si tú quieres. Fue una especie de caricatura. Todavía es una caricatura del exacerbada del neoliberalismo, ¿no? En Mano de Obra me interesó el modelo del supermercado, porque es un modelo internacional, ¿ya? Porque están los estantes, está todo muy bien clasificado,
¿no? Entonces yo pensé en el supermercado como el mercado súper, o sea, lo más alto del mercado, puesto sobre este espacio. Pero en verdad quedó como la novela del supermercado, sí. Tampoco me afectó. Yo pensaba más en el mercado súper, ¿no? El culmine que tú lo podías leer desde el supermercado porque es un modelo internacional, no solo nacional, sino internacional. Pero quedó, y sí pensé entonces en ver cómo la historia reivindicatoria de derechos laborales, ¿no? Y para eso fui a una serie de diarios, entendiendo que son distintos a lo que entendemos por diario, que sacaban grupos sociales sobre, digamos, el trabajo, cómo fue organizándose las labores sindicales, etc. Hasta llegar al neoliberalismo que desarma derechos, al replantearlos los desarma. Hoy día tenemos mucho trabajo informal o trabajo sin contrato, lo que Nancy Fraser llama el macempleo. Entonces fue interesante hacer eso y por otra parte me di cuenta del lenguaje, cómo el lenguaje había cambiado y cómo lo que nosotros llamamos garabato formaba parte del lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces me interesó hacer en esa novela una poética del garabato, no sé, ocuparlo para hacer una poética, porque efectivamente eso ha cambiado. Solo que las pedagogías de nuevo lo habían obviado, ¿no? Pero efectivamente ya el lenguaje coloquial estaba totalmente interferido por el garabato como una expresión reconocible y ocupable por las comunidades. Y también me interesó mucho, y me sigue interesando, Roberto, pero mucho, aquello que la gramática excluye por encontrar lo imperfecto. Entonces, como te he dicho, esos son mis materiales para pensar. Y por eso, en mano de obra, hay grandes párrafos de garabato que quise hacer una poética, una gran poética del garabato, pensando el garabato como nueva forma expresiva, ¿no? Por eso también no tengo problemas con las modificaciones lingüísticas, porque tiene que ver con el uso, ¿no? Ese lenguaje popular está también en la novela Sumar, ¿no? Que fue publicada en 2018, es importante la fecha de ese libro, porque es la historia de una marcha, ¿no? Una marcha que recorre, una inmensa marcha social que recorre 12.500 kilómetros. Y específicamente se enfoca en los vendedores ambulantes, en la última escala social que no hay, por supuesto sin contrato, sin domicilio, sin espacio, digamos. Y esta marcha lo que pretende, lo dice muy rápidamente la novela, es acceder a la moneda y torcer el tiempo para disponernos a vivir. La novela publicada en 2018 parecía una profecía del 2019. Es difícil como tener eso, sacarlo de la cabeza. Y más allá de las cuestiones esotéricas, la literatura a veces tiene estas capacidades, ¿no? ¿Qué hace la literatura en ese sentido? ¿Qué puede hacer respecto a lo que no puede decir la historia, disciplinas como la política, la sociología, el periodismo? ¿Cómo una novela puede decirnos lo que está pasando en el país? Bueno, yo creo que la literatura ha explorado, desde la poscolonia, en Martín Rivas tú ves el hoy, ¿no? En el sentido de que Martín Rivas es clase media y se va a casar con la dueña del el hacendado, ¿no? Se va a casar con la hija del hacendado, pero Martín Rivas estudió leyes. Entonces, por lo tanto, el hacendado lo permite porque él se va a dedicar a la política. Es decir, cómo lo privado pasa al Estado. Y quien conserva, quien se encarga del buen curso de sus saberes es el letrado de la clase media. Entonces pienso que hasta hoy es posible ver esas articulaciones sociales, ¿no? Donde una clase media se suma
y permite no solo que crezca el mundo privado, sino también que el mundo privado se meta, interfiera y tenga poder sobre lo público, lo estatal. Eso lo vemos a cada rato. Entonces, sí, yo creo que la literatura permite pensar, pero yo te hablo de literaturas antiguas, yo creo que lo contemporáneo son literaturas contemporáneas, ¿no? Son contemporáneas. Efectivamente, el estallido no fue de casualidad, fue una deuda cultural, política y económica de alto. Si la gente vive segmentada, las poblaciones están aisladas, están solos con sus dirigentes. La Iglesia Católica perdió todo el poder por los abusos, queda solo la Iglesia Protestante, ubicada en esos sectores para establecer algunos diálogos. La política se elitizó. Todo el problema es quién dirige la Cámara de Diputados, quién es la Cámara de Senadores, o sea, está vuelta sobre ellos mismos y no sobre lo que representan. Entonces, el estallido está latente. ¿Cuándo? No sabemos, pero está latente porque no ha cambiado el mapa desigual de este país, sobre todo en términos habitacionales, ¿no? Es ahí donde tú puedes leer toda la situación chilena yendo de comuna en comuna. Y pensando en los autores antiguos, ¿no? En Lesgana, Donoso, ¿qué otros autores cree usted han permitido pensar esos momentos de reflexión en Chile? Bueno, Pata de Perro, por la diferencia. La diferencia de Patas de Perro es distinto. Él es distinto. Entonces tenemos que sacarlo de su metáfora, porque es una metáfora, y ponerlo en las diferencias, desde disidencias sexuales, desde diferencia económica, en fin. Y que no es permitido, ¿no? Él es rechazado por la familia, en la escuela, los vecinos y finalmente por la policía. Entonces él es una especie de Foucaultiano antes de Foucault. Entonces lo encontré muy interesante, y Marta Brunet pensando la mujer, viendo toda digamos, el problema de la acumulación de mujeres, el valor del cuerpo, el desvalor de la mujer que va envejeciendo, en fin, todo eso lo pensó ella de manera alucinante. Usted, Diamela, ha enseñado escritura durante muchas décadas, ¿no? En la Universidad de Nueva York, pero también en Chile, dando algunos talleres antes, después. Entiendo que hoy día también da algunos muy particulares. Y muchos escritores actuales que están publicando hoy día hablan de usted con gratitud, planteándola como una inspiración. ¿Usted cree que ha transmitido algún tipo de método de la escritura, de saber, de enfrentarse a esa escritura? Bueno, es que de verdad que bueno, yo creo en las comunidades, ¿ya? Yo pienso en comunidades, más allá de entender, como dije antes, que en todos los campos hay poderes, no hay campos sin poder, ¿no? Y hay poderes más elocuentes que otros, que definen y deciden más que otros. Ya hay zonas, todas las zonas tienen poder, pero por supuesto tienen menos poder que otros, ¿no? Entonces para mí el taller ha sido siempre un espacio comunitario. Cuando he emprendido un taller son comunidades. ¿Cuánto duran? O cuando he hecho clases en la universidad. Un semestre yo pienso que es una comunidad. Ahora, ¿cuál es la tarea? La gente puede escribir lo que quiera. Yo no tengo... O sea, mi método es ese, precisamente que la gente escriba lo que quiera, pero desde una despedagogización, o sea, que piensen las pedagogías que portan y que lleguen a ellas mismas con ellas mismas. Vale. Y así como los talleres se convierten en comunidades, la labor de escritura, ser una escritora, pertenecer al campo, se siente parte de una comunidad mayor, ¿no? No solamente contextual, contingente, sino se siente parte de una historia de la narrativa chilena, de una tradición.
O sea, yo pienso que más allá de las diferencias, yo pienso que a mí me parece muy bien la gente que escribe, en principio, que escribe cualquier cosa, porque como te dije antes, no me parece que la vida esté pensada para que la gente escriba literatura. Entonces, que alguien adopte eso me parece muy meritorio. Entonces, yo sí pertenezco a un campo literario, o sea, eso no me cabe la menor duda, no pertenezco a otro campo porque yo no he hecho otra cosa más que literatura, o sea, yo no llegué desde otro lugar a donde estoy, sino que yo fui una lectora desde la infancia hasta hoy. Yo no hice otra cosa que no sea estudiar literatura, porque salvo que entré a estudiar ciencias políticas, pero una carrera que estaba de moda cuando salí del colegio, y cuando entré casi me morí, porque no tenía nada que ver conmigo, y entré a estudiar inmediatamente pedagogía, pese a que era una carrera menos prestigiosa, pero de la cual yo estoy muy feliz de haberlo, muy feliz, pero muy, de haber sido profesora, más allá del desgaste que implica, porque yo fui profesora de secundaria bastante tiempo hasta llegar a la universidad, entonces hacía con jornada completa, digamos, haciendo 8 horas diarias. Entonces, más allá del desgaste de lo que eso implica, fue algo muy positivo. Yo también pertenezco a la comunidad de profesores, o sea, todo lo que implique profesores, si alguien habla mal de los profesores, yo realmente miro molesta, ¿ya?, que se hable mal de los profes. Y por otro lado, las comunidades literarias, más allá de las diferencias, pienso que es bueno que escriban. Lo que sí puede ser muy agotador son las modas literarias para mí, ¿no? Hoy día, ¿cómo influye el sistema sobre los libros? Por ejemplo, la literatura excesiva sobre el yo neoliberal, para mí es un poco agotador. Usted hablaba de la literatura selfie. Hay literatura selfie que son realmente agotadoras porque muchas veces casi bordean la autoayuda, como han sobrepasado ciertas cosas, como han vivido cosas que todos hemos vivido, entonces me da un poco me latea ese tema tan yoístico, ¿no? Pensando que, porque el yo no es algo estable, el yo cambia por lo menos 3 o 4 veces al día, lo que entendemos por yo, por lo menos, sino más. Entonces esa certeza en el yo es agotadora. De hecho usted decía en uno de estos textos recogidos en réplica, en el artículo réplica, mi deseo se funda en una especie de literatura ocupa, que aloje y se desaloje en lo abandonado, en lo transitorio, sin anclaje estable ni al mercado ni al Estado. ¿En qué consiste la literatura ocupa? ¿Lo ha logrado? ¿Ha logrado moverse en ese espacio móvil, digamos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, yo nunca he sido Es justamente lo contrario de un escritor oficial, ni tampoco he sido la regalona del mercado. Entonces, he estado yo en un lugar más... Bueno, pero es que el lugar que yo necesitaba no es un mérito, sino estoy hablando más conceptualmente, ¿no? No se trata de mérito, se trata de decisiones más bien, ¿no? Donde sí he pensado el desprenderme de obligaciones. Como te dije, yo he trabajado por siglos, yo creo que nací trabajando para ganar la vida. Nosotros venimos de clase media, mi mamá era secretaria, muy esforzada. Entonces, mi mamá era comunista, entonces era muy militante del Partido Comunista desde siempre, entonces fue muy anti barreras sociales y definiciones, quién es quién, ¿no? Porque era realmente, acogía muy bien a todas las personas, ¿no? Entonces venía yo ya formada con una madre democrática, realmente. La palabra democracia es muy ambigua, porque la democracia es muy difícil
de clasificar, pero pongámonos en el término más positivo. Entonces, yo efectivamente como trabajadora a lo largo de toda mi vida entiendo que lo literario tiene otra ruta, tendría que tener otra ruta, porque yo sé lo que son las obligaciones, las demandas, sé lo que es la economía precaria, no pobre, pero las clases medias apenitas, estudié en un colegio subvencionado. Creo que esa es mi línea, seguir, digamos, más o menos donde el deseo te lleve, ¿no? El deseo literario me refiero. Eso todo lo pude manejar y yo estoy contenta, fíjate, más allá de las dificultades, porque tú sabes, y lo sabe el mundo literario, que yo he tenido muchas dificultades, no pocas. Y también de índole machista por parte de mi propia comunidad. Pero eso no quita la escritura. ¿Cómo escribe hoy día Diamela? ¿Tiene una rutina? ¿Cómo aparece el deseo literario, digamos, que es siempre una cuestión misteriosa? Mira, escribo si tengo, si hay algo, cuando me siento de pronto, en este momento frente a la computadora, ante la máquina de escribir o manual, en fin, aparece algo, ¿ves? Que yo lo sigo. No lo tengo antes, puedo tener una idea vaga. Por ejemplo, yo tenía la idea de la pareja, pero finalmente pensé que la pareja por excelencia eran los mellizos, la pareja de todas las parejas. Y ahí escribí Cuarto Mundo. Entonces, mi idea básica se viaja, ¿no? Y aparece, yo la sigo y le permito, ¿no? Mano de obra con los garabatos y su poética es bastante audaz para mí misma empezar a darle con los garabatos hasta formar, digamos, párrafos enteros, ¿no? Pero lo permito porque el libro se conduce a sí mismo, ¿ya? Por sus necesidades y porque hay una historia, porque ya conozco y los dejo que hagan lo que estimen conveniente. Pero protocolo de escritura en realidad no tuve, porque podía escribir cuando podía. Acuérdate que yo soy una mujer que escribe, no soy un hombre que escribe. Entonces no tengo un lugar sagrado con una esposa que cuide lo que está haciendo su marido o su pareja, sino que yo soy una mujer que escribe y por lo tanto siempre he trabajado con interrupciones. Cuando eran chicos mis hijos, quiero esto, quiero lo otro, yo tenía que salir y atender, ¿no? Entonces, cuando se da, primero que nada tengo que tener algo que escribir y no me perturba no tenerlo. Paso un periodo en que no tengo nada en la cabeza y me siento en la computadora y no hay nada, pero tampoco me da problema. Y si entiendo que voy a ser interrumpida, ¿no? Porque, en fin, llegó el caballero que arreglar esto, hay que comprar esto, y yo no entiendo y no me perturba. Pero, sin embargo, he podido escribir pese a todo, porque no me enardece eso, sino que yo digo, ya hay que hacer esto, listo, y después sigo. Pero son horas por eso mismo son horas extraordinarias cuando logro escribir. Pero no tengo protocolo, no tengo un lugar, puedo escribir en cualquier parte, en cualquiera. No tengo protocolos, ni necesito esto, ni tengo que tener un lápiz de un color, nada. Porque no fue así mi vida. Entiendo que hay gente que a lo mejor lo tiene, pero en mi caso, no. Entonces, por lo tanto, pero es positivo no tener todos esos tics de escritor, ¿no? Que me dan también un poco de lata a mí.